Primero recuerdo el olor la pólvora espesa en el aire, el sudor convirtiéndose en polvo sobre nuestra piel y el sabor acre del miedo en cada respiración. Me llamo Charles Windolph y ese día solo era otro soldado raso del 7º de caballería, rezando para que la tierra no se abriera y me tragara por completo. Los Sioux y Cheyennes vinieron hacia nosotros como una tormenta. Sus gritos se alzaban, agudos y penetrantes, sacudiendo los huesos de mi pecho. Los vi llegar desde todos los lados, cabalgando con fuerza, rostros pintados, ojos fijos como flechas apuntando directo a nuestras almas. El teniente coronel Custer se erguía sobre la cresta, agitando su sombrero como un hombre que creía que el mundo todavía le pertenecía. «¡Mantengan la posición!», gritó. Su voz cortó el caos por un breve instante, antes de que todo se hiciera añicos. Los disparos silbaban. Los caballos relinchaban de dolor. Los hombres caían a mi alrededor, algunos sujetando heridas de las que nunca se levantarían. Un escozor ardiente desgarró mi brazo, pero no me detuve. Me arrastré por la tierra, las manos temblorosas, empujando cartuchos hacia mis compañeros que aún tenían fuerza para disparar. Les grité que siguieran disparando, aunque una parte de mí sabía que eso no cambiaría el desenlace. No tuve tiempo de ser valiente, solo tuve tiempo de sobrevivir, mantenerme bajo, guardar silencio cuando los disparos cesaban y rezar para que cada respiración no fuera la última. Muchos no vieron otro amanecer. Yo sí. Y durante años después, la gente quería que les hablara de aquella gloriosa resistencia final. Pero lo que recuerdo no es gloria, es el humo, el terror y la mirada en los ojos de cada hombre cuando comprendía que ese era el fin, antes de que la sangre empapara la tierra en Little Big Horn. El fuego había estado ardiendo por años. Y yo, el soldado raso Charles Windolph, fui lanzado justo al medio de todo, apenas entendiendo cuán profundo era el conflicto. Verás, esto no era solo una batalla entre soldados y guerreros. Era un ajuste de cuentas, un choque entre promesas escritas en papel y verdades grabadas en la tierra. Nos dijeron que las grandes llanuras habían sido aseguradas por el Tratado de Fort Laramie de 1868. Lo leí en el campamento. Estados Unidos prometió a la nación Sioux que las sagradas colinas negras serían suyas para siempre. Pero ese para siempre terminó en el momento en que se descubrió oro. Ni siquiera el propio Custer pudo resistir su brillo. En 1874, bajo órdenes del gobierno, dirigió una expedición al territorio Sioux, y cuando encontraron oro, todo cambió. Las colinas negras eran sagradas. Los Lakota creían que los espíritus de sus antepasados vivían en esas montañas. Pero el gobierno, presionado por mineros hambrientos y hombres del ferrocarril, solo veía ganancias. Cuando Sitting Bull y Crazy Horse se negaron a vender, fueron etiquetados como hostiles. Así, de repente, hombres que defendían su tierra se convirtieron en enemigos del Estado. Y nosotros, se nos dijo que seríamos los encargados de someterlos. Lo que no nos dijeron fue que el supuesto campamento hostil no era solo una banda de rebeldes. Era la mayor reunión de Sioux, Cheyennes del norte y Arapaos que se recordara hombres que habían abandonado la vida en la reserva y se negaban a renunciar a su libertad.
No se escondían. Estaban esperando. Para la primavera de 1876, Washington estaba desesperado por aplastar la resistencia. Emitieron un ultimátum. Todos los hostiles debían presentarse en las agencias antes del 31 de enero o enfrentar la acción militar. Pero las nieves eran profundas y la orden imposible. Nunca se trató de paz. Era una trampa. Ahí fue cuando nos llamaron. El 7º de caballería, bajo Custer. Era una de 3 columnas que convergían. El plan era simple: atrapar a los guerreros nativos entre nuestras fuerzas y asestar un golpe rápido. Pero había un problema. En realidad, no sabíamos dónde estaban. Nuestros exploradores estaban nerviosos. Los informes eran vagos. Incluso los experimentados exploradores Crow y Arícara de Custer le advirtieron que la aldea adelante era la más grande que jamás habían visto. No les escuchó. 25 de junio de 1876. Cabalgamos hacia el río Little Bighorn, bajo un sol que quemaba la tierra seca. No había trompetas sonando ni banderas ondeando. Solo polvo, sudor y tensión. Pensamos que cazábamos a una pequeña banda de hostiles. En realidad, cabalgábamos directo a un avispero. Excepto, la aldea se extendía más de 5 kilómetros a lo largo del río. Cientos de tipis. Miles de guerreros. Custer dividió el regimiento, enviando a Reno al valle y a Bentín a explorar el flanco izquierdo. El resto seguimos adelante. Recuerdo mirar desde los acantilados y pensar: algo no está bien. Esperábamos miedo, desorden. Lo que encontramos fue un pueblo listo, enojado, unido y defendiendo cada centímetro de tierra con la furia de quienes no tienen nada que perder. Y aún así, nadie lo detuvo. No había vuelta atrás. Escuché a un compañero susurrar: estamos caminando directo a una trampa. Ese no estaba equivocado. Los Sioux y Cheyennes no estaban huyendo, estaban rodeando. Y la gente en el este luego lo llamaría una masacre. Pero lo que vi fue algo mucho más complejo. Sí, el gobierno había encendido este fuego con cada tratado roto. Para cuando cabalgamos hacia ese valle, ya no había negociación posible. No sabía nada de eso cuando me alisté. Pensaba que estaba luchando para construir un futuro. Pero cuanto más nos acercábamos a Little Bighorn, más me daba cuenta: esta no era nuestra tierra. Esta no era nuestra lucha. Y aún así, se convertiría en la batalla que definiría nuestros nombres para siempre. La verdad es que la caballería no marchó hacia la gloria ese día. Marchamos hacia una tormenta para la que nadie estaba preparado. Guiados por la ambición, cegados por la subestimación y sepultados por el peso de la historia. Mi nombre es Charles Windolph. Y si piensas que la guerra se trata solo de banderas y música, has estado leyendo el tipo equivocado de historias. Para mí, era tierra en mi boca, sangre en mi manga y el miedo persistente de que cada día podría ser el último. Nací en Alemania en 1851, uno de los miles que dejaron Europa persiguiendo promesas de libertad y oportunidad. América parecía el lugar para empezar de nuevo, pero el trabajo era escaso, y el ejército ofrecía un salario estable y una cama. No me uní por la gloria, me uní para sobrevivir. Y, sin embargo, allí estaba, 5 años después,
cabalgando bajo George Armstrong Custer, un hombre cuyo nombre resonaba alrededor de las hogueras como una bendición y una maldición. Era audaz, a veces temerario, pero cualesquiera que fueran las dudas que susurrábamos, había algo seguro cuando Custer te miraba y decía: «Mantén tu posición». Tú lo creías. Esa creencia mantenía a hombres como yo avanzando cuando todo dentro gritaba que parara. No era un héroe. Y lo sabía. Mis manos no estaban hechas para matar. Estaban hechas para trabajar. Pero en la guerra nadie pregunta para qué estabas hecho. ¿Luchas o caes? La mañana del 25 de junio recuerdo tocar la culata de mi carabina, sintiendo la humedad del sudor. Mi caballo temblaba bajo mí, y me pregunté si podía sentir lo que venía. Una parte de mí esperaba que los exploradores estuvieran equivocados, pero en el fondo sabía que no. Cuanto más cabalgábamos, más pesado se volvía el silencio. Pensé en mi hogar, en mi madre en Alemania, que nunca quiso que me fuera. Pensé en cómo le había prometido que encontraría una vida mejor, no una tumba en alguna llanura extranjera. Pensé en los rostros de los hombres que cabalgaban a mi lado, cómo la mayoría eran inmigrantes como yo, cada uno con su propia historia silenciosa. Y entonces, como una chispa en hierba seca, todo cambió. Vimos la aldea extendida a lo largo del río, Little Bighorn. El miedo me golpeó primero como agua fría, bajando por mi espalda. Luego, se convirtió en otra cosa: ira. No contra los Sioux o Cheyennes, que defendían su hogar, sino por pensar en lo poco que sabíamos, lo mal preparados que estábamos. Cuando comenzó el tiroteo, el instinto se apoderó de mí. Ya no era un campesino convertido en soldado. Era solo un hombre tratando de no morir. Recuerdo gritar, pasar munición, ver a hombres que había conocido por años caer como trigo ante la guadaña. No había tiempo para llorar. No había tiempo para pensar. Solo para actuar. La gente después me preguntó si fui valiente ese día. Les digo que no. Estaba aterrorizado. Pero el valor no se trata de no tener miedo. Se trata de avanzar a través del miedo, de todos modos. Y así, me arrastré cuando fue necesario. Me levanté cuando tuve que hacerlo y seguí adelante, porque alguien tenía que hacerlo. He cargado con ese día desde entonces. No solo los sonidos y las imágenes, sino la sensación de que todo lo que eres puede ser despojado en un instante. La guerra no solo cambia paisajes, cambia a los hombres. Entré a Little Bighorn como un soldado esperando una victoria rutinaria, y salí como un sobreviviente que nunca vería el mundo de la misma manera otra vez. No elegí ser un personaje de la historia. Solo era un hombre que vivió cuando la historia se volvió fea y ruidosa. Y si crees que eso te deja con un sentimiento de orgullo, estás equivocado. Te deja con preguntas. Preguntas que no puedes responder. Preguntas con las que despiertas años después, cuando las noches son demasiado silenciosas. La mañana del 25 de junio de 1876 no se sintió como el inicio de la historia. Se sintió como cualquier otro día de campaña. Sin embargo, incluso entonces, algo se sentía mal. Mi caballo se movía inquieto, y los exploradores hablaban en tonos apresurados. Sus ojos me lo dijeron: todo esto no iba a ser una pequeña pelea.
Cruzamos una cresta y lo vimos la aldea. No solo era grande, estaba viva de una manera que erizó los pelos de mis brazos. La garganta se me secó. Pensé en casa, en la cocina de mi madre en Alemania, en las promesas que le había hecho. Pero Custer no dudó. Cabalgaba arriba y abajo de la línea. Ojos brillantes, mandíbula firme. «Los mantenemos aquí», dijo. Algo en mí quería creerle. La orden de desmontar llegó rápido. Formamos una línea de escaramuza, los rifles encajando en su lugar. Por un instante hubo silencio. Luego se rompió, los disparos estallaron. Las flechas silbaron. Los Sioux y Cheyennes no vinieron hacia nosotros como aldeanos en pánico. Vinieron como hombres que habían esperado este momento. Me arrodillé. Disparé. Recargué. Disparé de nuevo. El olor a pólvora quemaba mis pulmones. Una bala me atravesó el brazo, caliente, aguda. Pero no pude detenerme. No había tiempo para sangrar. Me arrastré hacia un compañero herido. Le puse cartuchos en las manos temblorosas. Le grité que siguiera disparando. El caos estaba más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Los caballos chillaban y colapsaban. La voz de Custer todavía se escuchaba, instando a los hombres a mantenerse firmes. Pero pude verlo en su rostro cuando se dio cuenta. Estábamos rodeados. Esto no era una escaramuza, era una aniquilación esperando suceder. Me tiré detrás de un caballo muerto, respirando el hedor de la sangre y el polvo. Tudy, a mi alrededor, amigos con los que había comido la noche anterior, estaban de repente en silencio. Llegó un momento en que el aire cambió, cuando supe que la lucha ya no era por ganar. Guerreros en ponis rápidos giraban más cerrados. Balas y flechas llovían. Atravesé miradas de rostros pintados, ojos ardiendo con una furia que casi podía entender. No luchaban por la conquista, luchaban porque ese era su hogar. Sus familias estaban justo detrás de ellos. Seguí moviéndome, pasando munición, gritando a otros que se mantuvieran bajos. Pero por dentro, una voz seguía diciendo: «Esto es todo. Así es como termina». Cuando la posición de Custer finalmente se quedó en silencio, ya no podía verlo. Es parece tenso. Los hombres cerca de mí dejaron de disparar. Su munición se había acabado. Me presioné más abajo detrás del caballo, el corazón latiendo tan fuerte que dolía. Pero de alguna manera, viví. Horas más tarde, cuando los disparos disminuyeron, yo todavía respiraba. Mi brazo palpitaba, mis oídos zumbaban y mi cuerpo se sentía tallado en piedra. Había sobrevivido a una pelea de la que nadie pensó que era posible salir con vida. Cuando finalmente se desvanecieron los disparos, no se sintió como una victoria. Se sintió como caer en un abismo. El campo de batalla estaba silencioso, excepto por el viento y los débiles gemidos de los heridos. Cuerpos por todas partes. Hombres con los que había desayunado esa mañana miraban ahora fijamente al cielo. El olor me golpeó con más fuerza: pólvora, sangre y algo más que nunca olvidaría. Éramos pocos, dispersos y atónitos. Durante 2 noches, aguantamos, esperando. Cuando finalmente llegaron los refuerzos y descendimos a donde Custer había hecho su última resistencia, la vista detuvo incluso a soldados veteranos. Había visto la muerte antes,
Pero no así. Era el caos congelado en el tiempo. Los Sioux y Cheyennes habían ganado, pero incluso en su victoria no había jactancia. No estaban luchando contra monstruos. Estaban luchando contra hombres que creían tan ferozmente en su causa. Las noticias en el este lo llamaron una masacre, presentando a Custer como un héroe caído. Pero esos titulares no capturaron la complejidad de lo que había visto. No fue solo una derrota militar. Con el tiempo, recibí la medalla de honor por permanecer bajo el fuego, llevando munición. La gente me estrechaba la mano. Me llamaba valiente. Pero la valentía no fue lo que sentí. Esa medalla es pesada. No solo honra el momento en que viví. Recuerda a todos los hombres que no lo hicieron. Las consecuencias a largo plazo llegaron rápido y brutales. El gobierno duplicó su campaña. En menos de un año, Crazy Horse estaba muerto. Sitting Bull eventualmente se rendiría. Y los Sioux y Cheyennes perdieron casi todo. Para mí, la batalla nunca terminó. Me siguió en cada momento tranquilo, cada noche sin dormir. La gente me pregunta cómo fue, esperando una historia limpia de heroísmo. Les digo la verdad, fue caos, fue miedo, y fue una lección de que el orgullo y el malentendido pueden destruir mundos enteros. La última resistencia de Custer se convirtió en historia, pero para mí se convirtió en memoria. Salí con vida, pero una parte de mí todavía está allí, arrodillada detrás de un caballo muerto. Has caminado conmigo a través del humo y el miedo de Little Big Horn. La gente a menudo me pregunta si valió la pena. No tengo respuestas fáciles. Solo sé lo que se sintió arrodillarse detrás de ese caballo. Escuchar a hombres pedir ayuda que no podía dar. Así que te pregunto esto, si hubieras estado donde yo estuve, ¿habrías luchado, huido o simplemente cerrado los ojos? Recordamos batallas como esta por las gestas heroicas o porque nos recuerdan cuán frágiles somos realmente. Comparte lo que piensas en los comentarios. Tu voz se suma a la historia que llevamos hacia adelante. Sí, y si estas historias te conmueven, si te hacen pensar en las personas detrás de los nombres, quédate con nosotros. Suscríbete, activa la campana y explora más relatos no contados de los conflictos ocultos de América. Cada vista, cada comentario, cada compartido mantiene estas voces vivas.